ni nada por el estilo. Ya saben, cualquier participación tiene que ser levantando la manito. En la parte de abajo está la opción de levantar la mano. El día de ayer les envié la guía 2 de Ciencias Naturales para este segundo periodo. Quiero saber, ¿alguno de ustedes ya lo empezó a leer, ya lo miró, le dieron un vistazo aunque sea o no lo han visto todavía? Yo sí. El resto no, me imagino. Bueno, me imagino que el resto no lo han visto. Mal, muy mal. Buenos días, buenas tardes, profe. Buenos días. Por favor, si Yo van sí. llegando, si van Buenas llegando, tardes, profesor. buenas tardes. Si van llegando, simplemente entran y no interrumpan, ¿vale? Que ya están entrando un poquitico tarde. Si no han visto de pronto el encuentro, perdón, la guía 2 de Ciencias Naturales que les envié para este segundo periodo, pues bueno, ya llevan un día que perdieron, ¿no? Porque pudieron haber empezado desde ayer mismo a trabajar en ella, o a leerla al menos, a mirar a ver de qué se trata la guía. Por eso lo que les voy a presentar, les voy a presentar la guía como tal. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan verla? ¿Mi pantalla? Ya la ve. Ya la podemos ver. Bueno, perfecto. Vamos entonces a ver la guía de grado séptimo. Esta es la guía 2. Todo muy organizadito. El profesor es un psicótico de la organización. Listo. Esta es la guía número 2, señores y señoritas. Siguen entrando personas, no hay problema. Como ustedes pueden ver, tiene la misma información que la primera guía. El formato va a quedar así para el resto del año lectivo. El número de la guía está la guía 2. La fecha en la que se las entregué, esta guía empezó a correr desde el día de ayer, porque el día de ayer se las entregué, fue el 2 de junio, y la fecha máxima de entrega es al 18 de junio. Por lo tanto, pues ahí tienen ustedes la información. Son 16 días los que tienen para desarrollar esa guía y presentarla. Por supuesto, si ustedes la pueden presentar antes, mucho mejor. O sea, si ustedes la pueden presentar este fin de semana o pueden presentarla la próxima semana, muchísimo mejor, porque me dan tiempo a mí para revisarla, decirle qué cosas hizo bien, qué cosas de pronto cometió como errores y que usted pueda volverme a enviar corregido de pronto cualquier actividad que le haya quedado mal o incompleta. Como siempre, nuevamente el tema de este periodo es la respiración y el tema de esta guía es los mecanismos de intercambio gaseoso en los seres vivos. La clase pasada hablábamos de respiración y nosotros sabíamos ya que la respiración era un proceso fisiológico por el cual los organismos adquieren energía. La razón de ser de la respiración es poder obtener energía a partir de dos cosas: la comida que comemos y el oxígeno que metemos en nuestro cuerpo. Pero resulta que todos los organismos meten oxígeno o las sustancias que metan dentro, algunos como las bacterias o los microorganismos, utilizan su membrana celular para permitir o no el paso de sustancias que les ayuden a hacer la respiración. Ustedes ya saben que hay organismos que respiran oxígeno y hay otros organismos que no respiran oxígeno, que son los, ¿cuáles son? Los aerobios y los Anaerobios, profe. anaerobios. Santiago, muchas gracias. Los aerobios eran los que podían utilizar, ¿qué cosa? Oxígeno. Por lo tanto, los anaerobios y por descarte, Santiago, son los que no utilizan oxígeno, utilizan otras cosas. Jorge, ¿alguien más me escucha entrecortado? Se le escucha un momentico, profe, nomás. Ah, bueno, perfecto. Ahora está bien, de pronto a ver, organizo los cables. Quizá alguna pequeña falla de conexión, supongo. Bueno, entonces ya saben ustedes eso. En esta guía les voy a presentar cómo es que los organismos intercambian gases. ¿Qué gases se intercambian? Pues en el caso de la mayoría de los animales y pues de las plantas, lo que hacemos es que tomamos del ambiente un tipo de gas, los aerobios, utilizamos oxígeno. Esta guía va a ser única y exclusivamente de aerobios. Entonces,
cada uno utiliza un mecanismo diferente para tomar ese oxígeno del ambiente. Algunos utilizan pulmones para tomar ese oxígeno. Perdón. Algunos utilizan branquias para tomar ese oxígeno, otros utilizan tráqueas, otros utilizan la piel para tomar ese oxígeno. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esa guía. ¿Qué información van a encontrar aquí? Pues es una lectura bastante extensa, tiene mucha información, tiene mucho para leer ustedes aquí, es muy, muy larga, pero pues la información, como ustedes pueden ver, la mitad de la hoja son dibujos. Mira, entonces solo les va a tocar leer prácticamente la mitad de una hojita. Mira, aquí la mitad de la hoja son dibujos, dibujos y más dibujos. ¿Qué información vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar cómo intercambian el oxígeno entre las móneras. Pues bueno, en este libro le llaman móneras, pero son las bacterias. Los hongos, cómo intercambian oxígeno los hongos y las bacterias. Cómo hacen el intercambio de oxígeno las plantas, y esto es una cosa muy importante porque la mayoría de especies y los animales respiran, pero resulta que no. Las plantas son tan perfectas que ellas no solamente hacen la fotosíntesis, sino que también respiran, hacen las dos cosas. Con la fotosíntesis crean comida, y con la respiración utilizan la comida que crearon para poder crecer. Entonces ellas mismas se autosostienen, son hermosas, perfectas. Entonces aquí hay información respecto a eso, respecto a cómo respiran las plantas, los diferentes mecanismos que utilizan y eso. La respiración cutánea, esto es también el intercambio de oxígeno que se hace a través de la piel. Las lombrices de tierra son representantes de ello, algunas ranas también lo son. ¿Qué características tienen? Pues aquí las dice, que la piel es muy delgada y siempre tiene que permanecer húmeda para que puedan intercambiar oxígeno. Aquí muestra el dibujito respecto a la sangre que está cargada de dióxido de carbono y el oxígeno que está en la parte de afuera entra a través de la piel del animal, entra a la sangre y oxigena la sangre. Entonces eso es ahí una información que les presento. Respiración branquial, que es la que utilizan algunos peces y algunos reptiles y anfibios. Bueno, reptiles no, anfibios solamente, reptiles no. Bueno, no que yo conozca. Que es muy parecida a la cutánea, es muy parecida a la piel, porque las branquias son al fin y al cabo eso, extensiones de piel. Sino que pues se convierte en un órgano externo del animal. En este caso esto es un ajolote, que esto es un tipo de anfibio. En México hay ajolotes que tienen las branquias así, muy externalizadas, o sea, le salen del cuerpo. ¿Para qué sirven estas branquias que tienen aquí? Pues les permiten que debajo del agua, porque estas branquias también siempre tienen que estar húmedas, debajo del agua el oxígeno pueda entrar el oxígeno a través de ellas y oxigenar el cuerpo del animal, ¿vale? Entonces para eso les sirven a ellos las branquias. Sin embargo, los reptiles, los anfibios los anfibios y reptiles en general, no solamente utilizan branquias y piel, sino que también tienen pulmones. Los pulmones de anfibios, como el caso del ajolote o de las ranas, son un poco más rudimentarios y dependiendo de en qué ambiente se encuentren, pues los pulmones están más o menos desarrollados. Por ejemplo, si un animal, un anfibio vive cerca de un río y se la pasa metido en el agua, ¿qué tendrá más desarrollado? ¿Los pulmones o la respiración por la piel o por las branquias? Por las branquias. Puede ser por las branquias en el caso de los más jóvenes o por la piel en el caso de los adultos, porque siempre tienen que estar mojados para poder recibir el oxígeno. De ahí la importancia, por ejemplo, de mantener los ecosistemas acuáticos libres de contaminantes. Imagina que usted es un ajolote y usted necesita meterse al río para poder recibir el oxígeno a través de sus branquias. Se mete al río y resulta que arriba, en la parte más alta del río, una empresa está tirando contaminantes tóxicos al río. Pues, ¿qué le va a pasar a usted en sus branquias? Se le van a quemar y se va a morir. Entonces, aquí es pues una parte para que ustedes reconozcan un poquitico la problemática que tiene que ver también con la contaminación de los recursos hídricos.
Más información, los peces, otro tanto de lo mismo, solo que las branquias de los peces, a diferencia de las de este ajolote que las tiene ahí afuera, los peces tienen sus branquias en la parte interna. Ustedes han visto que aquí hay como un cosito de hueso, ¿sí lo han visto? ¿O no? ¿Han visto un pez alguna vez en su vida? Yo sí, profesor. Señor. Estás comiendo, ¿no? Estás comiendo, ya te escuché. Para los que están comiendo, pues coman, pero pues presten atención también a la clase, carajo. Si han visto peces, ustedes se van a dar cuenta que los peces tienen... ¿Quién tiene el micrófono abierto? Apáguenlo, por favor. Se van a dar que los peces tienen aquí como una cosa dura que les rodea aquí el cachete. Esa cosa les protege las branquias y es en las branquias en donde ocurre el intercambio de gases. El oxígeno entra por la boca y sale por ahí, por esa parte de las branquias, pero cuando toca las branquias, ahí ocurre el intercambio de oxígeno. El oxígeno entra al cuerpo del pez, el dióxido de carbono, ¿qué hace? El oxígeno entra, el dióxido de carbono, ¿qué hace? Si uno entra, el otro Sale. sale, por Dios, sencillo. Ustedes son peces, ustedes necesitan tener el dióxido de carbono dentro de ustedes o necesitan sacarlo de su cuerpo. Sacarlo. Y el lugar por donde se saca, por donde ocurre ese intercambio de gases, son las branquias. ¿Listo? En el caso de los insectos, ya los insectos son un poco más, más modernos, un poco más, por así decirlo, más derivados, un proceso evolutivo más complejo. Los insectos ya no necesitan branquias y estar debajo del agua. Los insectos pueden respirar, tomar el oxígeno directamente del aire. ¿Cómo lo hacen? Pues ellos tienen una respiración traqueal, donde tienen una serie de tubos que atraviesan todo el cuerpo del insecto. Esos tubos tienen una conexión con el exterior que las tienen por aquí, por el abdomen. Por aquí tienen los tubitos, por ahí entra el oxígeno, atraviesa todo el cuerpo. Cuando el oxígeno es utilizado, se convierte después en dióxido de carbono. ¿Y qué hace el insecto con el dióxido de carbono? ¿Será que lo quiere tener dentro? ¿Qué hace el insecto? Lo bota. Lo puso para la atmósfera. También tiene que sacarlo, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde lo saca? Pues por los huequitos que están aquí en el abdomen. Entonces, ahí está. Eso es la respiración traqueal. Aquí un poquitico de la respiración pulmonar. Como les decía a ustedes, los anfibios pueden tener respiración pulmonar, pueden tener respiración cutánea, porque por la piel también pueden hacerlo. Y pueden tener también branquial, porque hay algunos anfibios que tienen branquias. Entonces, los anfibios son la berraquera. Hay de todo tipo de cosas en ese grupo taxonómico. ¿Listo? Sino que, pues, como les digo, si el anfibio es muy de estar cerca de un río, va a tener muy bien desarrollada la piel como mecanismo de intercambio de gases o las branquias. Pero si vive en un ambiente seco, donde casi no hay agua, pues los pulmones van a estar muy bien desarrollados y van a permitirle al anfibio vivir tranquilamente en un ambiente, incluso ambientes secos. Ahora los reptiles, como esta iguana que tenemos aquí, como las iguanas no pueden utilizar respiración cutánea ni branquias porque no tienen branquias, ellos tienen unos pulmones muy bien desarrollados, excelentemente desarrollados. De hecho, hay algunas iguanas que son marinas, no sé si ustedes las han visto, hay videos de iguanas marinas que son como negras y grandotas. Esas iguanas pueden mantener la respiración bajo el agua durante varios minutos y son animales perfectamente adaptados a los ambientes marinos. ¿Listo? A ver, por aquí alguien está hablando. ¿Preguntan algo? ¿Preguntan algo? No, yo no. ¿No han visto las iguanas marinas o a qué se refiere con este no? Bueno, en todo caso eso también queda para ustedes, ¿no? En las iguanas marinas se basaron para crear a la criatura mitológica Godzilla en Japón. Bueno, más adelante pues tenemos la respiración pulmonar en aves, que es muy interesante porque las aves tienen un sistema pulmonar mucho más sofisticado que cualquier otro tipo de animal que tenga pulmones, básicamente porque las aves necesitan mucho oxígeno. ¿Por qué necesitarán tanto oxígeno las aves? ¿Quién me puede explicar eso? Para volar. ¿Para qué le sirve el oxígeno a un ave?
Para volar y tener energía. Eso, esa es la palabra, energía. Energía es importante. No es lo mismo este gato que está por ahí dando vueltas, se sienta, se acuesta, pues está relajado, que este pajarito que si quiere moverse de un lado a otro tiene que levantar sus alas y aletear desde un lado y volar, y eso gasta mucha energía, ¿vale? Como gasta mucha energía, necesita mucho oxígeno. Los pulmones de las aves tienen unas cosas que se llaman los sacos aéreos, que lo que hacen es que toman el oxígeno, se lo quedan allá y permiten que la salida sea más controlada y por lo tanto sea mucho más eficiente, ¿vale? La eficiencia en la respiración de las aves hacen que ellas puedan obtener mucha más energía del oxígeno que respiran que la que puede obtener, por ejemplo, este gato o la que puede obtener, por ejemplo, usted en su casita. ¿Listo? Son muy eficientes. Y finalmente, pues los mamíferos, nosotros, este gato, este tigre, una ballena, somos mamíferos y tenemos pues nuestro sistema respiratorio, son los pulmones. Entonces, con esto ya más o menos les dejo claro los diferentes tipos de mecanismos de intercambio de gases. Cada uno tiene sus necesidades y sus particularidades, cada uno tiene sus diferencias, algunos sirven en algunos ambientes, por ejemplo, este pez, yo creo que este pez no necesita pulmones, ¿para qué los va a necesitar si él vive debajo del agua? Pero a esta iguana sí le hace mucha falta. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y con base en esta guía, que ustedes tienen que leerla y desarrollar su actividad, vienen estas 3 preguntas. La primera pregunta, haga un mapa conceptual con el cual explique todos los mecanismos de intercambio de gases que se presentan en la guía. Entonces, disculpen. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes en su mapa conceptual, primero, me expliquen qué es el intercambio de gases. Segundo, me expliquen qué tipo de mecanismos de intercambio de gases existen. Tercero, me explique en qué consiste cada uno de esos mecanismos de intercambio de gases. Y por último, me explique y me coloque ejemplos de diferentes tipos de organismos que realicen ese tipo de intercambio de gases. ¿Listo? ¿Sencillo o no? Pregunta, dudas. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Sí, profe. Todo claro, pues. Segunda, ¿en qué se diferencia el sistema respiratorio de aves y mamíferos? Bueno, yo la respuesta se la acabo de dar hace unos minutos. Usted le toca buscarla aquí, si no se acuerda, si no me prestó atención. Toca buscarla aquí. Aquí debe decir cuál es la diferencia. Bueno, en la guía en general. ¿Cuál es la diferencia entre anfibios y reptiles? También. ¿Cuál es entre peces e insectos? También está en la guía. Tiene que hacer un dibujo para representar, o sea, va a hacer un dibujo donde va a representar el ave y el mamífero y me va a explicar cuál es la diferencia. Pero ahora, porque ya me los veo venir, no me vaya a colocar, es que el ave tiene plumas y el mamífero tiene pelos, porque es que esta guía no es de qué diferencia hay entre un animal y otro. Esa guía yo se la haría a un niño de tercero de primaria porque quiero saber que él entiende lo que es un ave y un mamífero. Esta guía es respecto al sistema respiratorio. ¿Qué diferencias hay en el sistema respiratorio de aves y de mamíferos, de anfibios y reptiles, de peces e insectos? ¿Claro hasta ahí o me van a dibujar un pájaro y un gato y me van a decir es que el uno tiene pelos y el otro tiene plumas? ¿Está claro o no está claro, muchachos? Sí. Está claro, pues. Sí, señor. Bueno, yo espero. Si llego a recibir una actividad que me diga, no, es que este tiene pico y este tiene dientes, pues yo ya sabré que no me entendieron en este momento. Tercero, este punto corresponde al quiz de biología. ¿Qué quiere decir esto? Que usted con hacer este punto ya tiene la nota del quiz. Por favor, quiero que les quede claro, este es el quiz. Cuando yo les envíe a ustedes un reporte en el que les diga, mire, este es el reporte de notas, y usted me diga, profe, ¿cómo así que quiz? Si usted nunca ha hecho un quiz, usted nunca mandó el enlace para hacer el quiz. Obvio no les voy a mandar enlace. El quiz es este punto de aquí. ¿Listo? Para que lo tengan clarísimo. ¿En qué corresponde el quiz? Fácil. Elabore un folleto. El folleto tiene, no lo coloqué aquí, pero el folleto de una vez se lo estoy diciendo, tiene que tener 6 partes.
¿Listo? Tiene que tener. Ustedes han visto que el folleto se abre y tiene 3 partes por delante, 3 partes por detrás. Y en el folleto usted tiene que explicar qué es la respiración, cuál es la importancia de la respiración, diferentes mecanismos de intercambio gaseoso utilizado por los seres vivos. Eso es lo que usted tiene que explicar en su folleto. Simple, sencillo. Y en el folleto, por supuesto, no puede olvidar incluir los dibujos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo está claro entonces? Todo está claro, profesor. ¿Está muy dura esa actividad o qué? Profe, ahí viene el plazo. ¿Cómo? Ahí viene el plazo de entrega. Plazo de entrega, pues aquí arriba, si estás desde el principio de la clase, sabes que este es el plazo de entrega. ¿Hay otra duda, inquietud? No hay dudas, perfecto. Vamos entonces al siguiente tema, que es la guía de... miren, casi la mitad de la guía es de biología. Bueno, la de ambiental es sencillo. Este tema es flujo de materia. Necesito que le presten mucha atención, porque aunque esta actividad es muy sencilla, ya veo venir cosas raras. Entonces, bueno. ¿Cuál es el tema? Pues flujo de materia en los ecosistemas, y el objetivo es reconocer el movimiento del carbono y del fósforo. ¿Se acuerdan que en la guía 1 yo les he hablado a ustedes del agua y del nitrógeno? Pues en este caso vamos a hablar de el fósforo y el carbono. ¿Qué información van a encontrar en la guía? Pues van a encontrar simple información respecto al ciclo del carbono, un dibujito como para explicar cómo es que se mueve el carbono en los ecosistemas, que el carbono puede venir de las erupciones volcánicas, del carbono que se desprende del océano cuando respiran los animales y las plantas que están debajo del agua, que puede venir de los ecosistemas en general por la respiración de las plantas y de los animales, las fábricas que también desechan dióxido de carbono. Todo ese dióxido de carbono va a la atmósfera. ¿Y qué pasa cuando el dióxido de carbono está en la atmósfera? ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve el dióxido de carbono? A la atmósfera. No. A las bacterias y todo eso, profe. ¿A cuál materia? ¿Usted de qué me habla, muchacho? Bacterias. ¿Bacterias? De... Algunas bacterias les sirven, pero no a todas. Animales, profe. A los animales les sirve el dióxido de carbono, o sea que usted lo puede encerrar en un cuarto con dióxido de carbono y le sirve. ¿Quién utiliza el dióxido de carbono? Las plantas. A la nuez, Las profesor, podrá- plantas. Las plantas, por supuesto, las plantas. El dióxido de carbono lo utilizan las plantas y los organismos fotosintéticos. ¿Por qué? Porque necesitan hacer la fotosíntesis. ¿Para qué sirve la fotosíntesis? Que aquí aparece en el dibujo, mírenlo, incluso ya no me faltaba sino señalárselo para que ustedes lo vieran. La fotosíntesis sirve para tomar ese dióxido de carbono y la planta con eso, la planta y las bacterias que están en el mar también, y las algas y cualquier organismo que haga la fotosíntesis, Tener su alimento. cogen el dióxido de carbono y con eso generan su propio alimento. Una vez han generado su propio alimento, pues ellas pueden crecer sanas, lindas y fuertes. ¿Qué pasa? Que conforme van creciendo los animales, se comen a esas plantas. Las industrias cogen esos árboles y los meten en fogones para poder mantener unas calderas y poder, pues, que la empresa siga funcionando. ¿Y eso qué hace? Libera nuevamente el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque los animales, cuando se comen una planta, ya vimos en respiración, convierten el oxígeno en dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a la atmósfera. La fábrica, cuando quema un árbol, lo quema, libera el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a la atmósfera. Un árbol, cuando se muere y se pudre en el suelo, libera dióxido de carbono y ese dióxido de carbono va a la atmósfera. Y vuelve a comenzar el ciclo. ¿Cuál ciclo? Pues la fotosíntesis, crece la planta, respiración y ciclo y ciclo y ciclo que se repite. Eso es con el ciclo del carbono. ¿Dudas, inquietudes? Recuerden entonces que para que una planta pueda hacer la fotosíntesis, no solo necesita dióxido de carbono, ¿qué más necesita?
La luz del sol. La luz del sol. Claro que sí. ¿Qué más? Oxígeno. No, para hacer la fotosíntesis no. Agua. Agua. Eso sí lo necesita. Necesita agua, necesita la luz del sol y necesita dióxido de carbono. Entonces, ustedes ya por aquí van viendo algo que ustedes tienen que tener en cuenta para lo que ustedes me van a entregar del trabajo escrito de los frijoles. Esto tiene que ver con el trabajo escrito de los frijoles. Usted hubo un procedimiento que debió haber hecho en el que a una planta le tapó la luz del sol. Si no puede ver la luz del sol, ¿esa planta será que puede hacer bien la fotosíntesis? No. No. ¿Será que puede tomar? La planta mía se me pudrió. Pues hermano, le echó mucha agua entonces. Yo creo que sí. Pues ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Tiene que volver a plantar y ponerse las pilas y cuidarla nuevamente y mejor. Porque esto tiene que entregarlo hasta el 18, tiene plazo para entregarlo. Ujú. Profesor, pero ya yo se la entregué, ¿o yo? ¿Qué me entregó? La actividad de los frijoles, profesor. No creo, porque la actividad de los frijoles la tienen que entregar aquí. Es el punto del quiz. Y el punto del quiz se lo voy a explicar apenas ahora. No, profe, pero pues es de la primera guía. No, de la guía 1 no era el quiz. Y aquí le voy a explicar cómo es que tiene que hacer usted el trabajo escrito. Ojo que algunos de pronto pensaron que lo que tenían que hacer era tomarle fotos a los frijoles y mandarme las fotos por correo y que eso era la nota. No, señores. No. Esta es la actividad, es esta. Ahorita se la explico y van a ver cómo es un poco más compleja. No es tan simple como enviarme fotos. Bueno, eso en cuanto al ciclo del carbono. Ahora vamos al ciclo del fósforo. Aquí está muy cortico. El fósforo se encuentra de forma natural en yacimientos minerales, o sea, en las montañas, se encuentra, principalmente en las montañas se encuentra el fósforo de forma natural y en el fondo del mar. Son los sitios donde encuentran más yacimientos de fósforo. ¿Qué pasa? Que conforme hay erosión, o sea, cuando llueve en la montaña, los ríos arrastran todos esos nutrientes de fósforo y eso llega a las plantas. Las plantas se nutren con ese fósforo porque lo necesitan. ¿Por qué lo necesitan? Pues porque el fósforo se utiliza en el ADN, el fósforo se utiliza en el ARN, que es información genética, y el fósforo se utiliza en el ATP. ¿Saben qué es el ATP? ¿No saben lo que es el ATP? El ATP es la molécula que almacena la energía química. Es la molécula que se produce cuando ustedes y cuando yo respiramos. Eso es energía. Entonces, sin fósforo no hay ATP, sin fósforo no hay energía. Es muy importante para la naturaleza. Y sin fósforo tampoco hay ADN. Sin fósforo no hay ARN. Por lo tanto, sin fósforo usted no puede funcionar bien. ¿Sabían? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas, pues lo mismo que en el nitrógeno, las plantas crecen lindas y bonitas, los animales se comen a las plantas y cuando se las están comiendo, pues están comiendo un poco de cosas de la planta. Se comen el fósforo, se comen el nitrógeno, se comen el carbón, se comen el oxígeno, mejor dicho, se comen todos los elementos químicos que tiene esa planta y que esa planta pudo llegar a adquirir. Cuando el animalito se muere, todos esos nutrientes vuelven otra vez a la tierra, ¿vale? En un ciclo que se repite. ¿Qué pasa? Que los ríos, por ejemplo, llegan al mar, ¿cierto? Pues el fondo del mar tiene una cantidad de sedimentos de fósforo que hacen que el fondo del océano sea muy rico en fósforo. Como ustedes se acordarán cuando hablábamos de pronto del movimiento de placas tectónicas, por allá por grado sexto, cuando las placas tectónicas se mueven pasan cosas maravillosas. Por ejemplo, las montañas se pueden meter debajo del agua y lo que está en el fondo del mar puede subir y conformar nuevas montañas. Y eso es lo que ocurre en algunos casos. Entonces, todo ese fósforo que está en el fondo del océano llega y conforma una nueva montaña. Pero eso no pasa en un día, en 2 días o en un año. Eso pasa en miles de millones de años, para que más o menos hagan una idea de qué tan viejo es nuestro planeta. Y bueno, esa es la información respecto al ciclo del fósforo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Todo está clarísimo?
Ok. Aquí entonces vamos a explicar las 3 preguntas de la guía. Primera pregunta, realice un mapa conceptual para cada uno de los ciclos biogeoquímicos presentados donde explique qué son, características, factores bióticos y abióticos que intervienen. Simple. Un mapa conceptual que tenga 2 partes. En una parte va a hablarme usted del ciclo del carbono, en otra parte va a hablarme usted del ciclo del fósforo. ¿Qué es lo primero que me va a colocar en el mapa conceptual? El tema ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Lo coloca abajo. ¿Qué tipo de ciclos biogeoquímicos hay? Pues el del carbono, el del fósforo, los que aparecen aquí en la guía. Muy simple. Segundo, en tu cuaderno realiza un dibujo propio para cada uno de los ciclos biogeoquímicos presentados en las lecturas, donde expliques cómo se mueven las moléculas de carbono y de fósforo dentro de un ecosistema de su elección. Aquí pues yo le estoy presentando un dibujo mío, bueno, no es mío, pero pues yo lo investigué y se lo estoy pegando acá. Ustedes van a hacer sus propios dibujos en el ecosistema que usted quiera. Aquí pues hay una montañita, aquí pues hay otra montañita, pero pues ustedes van a hacer su propio trabajo. ¿Listo? Y eso es lo que me van a presentar como un dibujo aquí. Esta es la actividad y este es el quiz. Bueno, aquí es donde necesito que me presten mucha atención para los que ya hicieron el quiz, para los que me dicen que no, profe, yo ya le mandé eso. El trabajo que usted tiene que presentar como quiz es un trabajo escrito. ¿Qué debe tener ese trabajo escrito? Tiene que tener una portada, una introducción, una sección que se llame materiales y métodos, una sección que se llame resultados, una sección que se llame conclusiones y una sección que se llame bibliografía. ¿Vale? Ese es su trabajo escrito del que usted tiene que presentarme. En ese trabajo usted debe explicarme qué son los ciclos biogeoquímicos, teniendo en cuenta el experimento de la siembra de frijol. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que usted va a colocar en cada una de las partes del trabajo escrito? Préstenme mucha atención, por favor, y si tienen dudas, pregunten, ¿vale? En la portada, usted va a colocar su nombre, el nombre de la institución, el nombre del profe, el grado al que usted pertenece, Palmira 2021, junio. Toda la información donde usted se presenta en la portada. En la introducción usted va a investigar muy a fondo en internet, en libros, yo prefiero que sean libros, qué son los ciclos biogeoquímicos, qué características tienen los ciclos biogeoquímicos, cuáles ciclos biogeoquímicos existen, por qué son importantes en los ecosistemas. Toda esa información deben investigarla y la colocan en la introducción, como una introducción de su trabajo. ¿Listo? Aquí en la introducción no me vaya a colocar, por favor, no, el profesor nos mandó a hacer un trabajo y aquí se lo presento, porque hay gente que me coloca eso. En la introducción lo que tienen que colocar es eso, una investigación profunda respecto al tema. El tema son los ciclos biogeoquímicos. El último párrafo de la introducción tiene que ser algo parecido a, bueno, y nosotros hicimos un experimento con el cual sembramos frijoles en diferentes condiciones para mirar cómo era el movimiento de las diferentes moléculas o de los diferentes elementos y qué efecto tenían en las plantas. ¿Listo? Eso es básicamente lo que podría colocar usted ahí. En materiales y métodos, lo que usted me va a colocar es qué materiales utilizó en su experimento y qué metodología siguió. ¿Qué materiales? Pues utilizamos vaso, tierra, arena, frijoles, lentejas o lo que sea que usted haya utilizado. Utilizamos agua, utilizamos tal y tal cosa, una caja para taparlos, todos los materiales que usted utilizó. ¿Y qué método utilizó? Pues ese método sí se lo estoy dando yo a usted en la guía 1. Le estoy diciendo a la planta 1, colóquela bajo una caja que le tape el sol. A la planta 2, no la coloque sobre la caja. O sea, todo ese método que yo le escribí en el punto, en la guía 1, hace parte del método como tal, o del procedimiento que usted llevó a cabo. ¿Listo? En resultados, aquí en resultados, ustedes me van a contar qué fue lo que pasó con cada una de sus plantas, desde el momento de la siembra hasta el final. Si tomaron fotos, aquí en resultados pone las fotos. Si hicieron dibujos, aquí en resultados pone los dibujos.
Si ustedes hicieron día a día, copiaron lo que estaba pasando con las plantas y lo tienen escrito, también lo colocan en resultados, ¿vale? Esos son sus resultados, lo que usted obtuvo de su siembra, de la siembra de sus plantas. En conclusiones, usted lo que va a hacer es que me va a colocar qué fue lo que usted aprendió con ese experimento. No, pues yo aprendí que cuando la planta se le tapa la luz del sol, ella no puede hacer la fotosíntesis, entonces tiene un crecimiento diferente y ese crecimiento diferente consiste en esto, esto, esto y esto. Ah, no, yo aprendí que las plantas cuando se las siembra en una tierra que no tiene nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, pues las plantas crecen de una forma diferente y crecen de forma diferente así, así y así. Si usted no encontró eso, si usted encontró otra cosa, pues coloca lo que haya encontrado. Es así de simple. Todo esto, por supuesto, basándose en los resultados que obtuvo, en las fotos que están en los resultados, en las imágenes que coloque usted en resultados, en lo que usted vio en su casa. ¿Listo? Esas son sus conclusiones. No me vaya, por favor, a colocar una foto sacada de internet. Si usted me presenta cosas sacadas de internet, de una vez sepa que le va a quedar malo, porque yo quiero es ver su trabajo. ¿Listo? Finalmente, bibliografía. Bibliografía es de los libros donde usted investigó toda la información que está poniendo en su trabajo escrito. Los libros, las páginas de internet o donde sea que usted sacó la información. ¿Se acuerdan que la introducción era investigar? Pues la bibliografía, usted aquí es donde coloca de dónde sacó la información que está en todo su trabajo. Aquí en la bibliografía. Listo, ese es el trabajo escrito que deben presentarme. ¿Alguna pregunta? No. ¿Está claro todo? Sí, profe. ¿Seguros? Sí. Ese es el quiz de ambiental. Si usted me presenta esa actividad tal y como se la estoy diciendo, tiene una nota del quiz y yo voy a tener en cuenta esa nota del quiz muy en cuenta porque ustedes van a tener que hacer un trabajo adicional con el experimento del frijol para la guía número 3. La guía número 3, que es la que les voy a entregar después de vacaciones, va a tener exposiciones y una exposición donde usted me va a explicar qué fue lo que aprendió con ese experimento. Entonces ténganlo muy en cuenta. Y eso es ambiental. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Cuáles vacaciones? ¿Cómo, Santiago? ¿Cuáles vacaciones? Hay vacaciones, Santiago, ¿cómo te parece? ¿Cuándo? Dentro de poco. Bueno, eso es, muchachos. ¿Hay alguna duda de ambiental o todo está claro? Todo está claro. No hay duda. ¿Cómo? No hay duda, Bueno. profesor. Perfecto, vamos entonces al último que es físico-química. La guía número 2 está Sergio Martínez, fecha de entrega el 18. ¿De qué va a tratar esta guía? Es nuevamente, vamos a hablar de energía, pero esta vez vamos a reconocer y a diferenciar los conceptos de calor, temperatura y reconocer las escalas termométricas. ¿Vale? Aquí está la guía, es súper corta, es solo una hojita, no es qué cortica es. Aunque la guía completa tiene 14 páginas, la de físico-química parece que es la más cortica de todas. ¿Qué información van a encontrar aquí? Pues van a encontrar un texto en donde les va a explicar la diferencia entre calor y temperatura, donde le vamos a decir a usted que el calor tiene que ver con la cantidad de energía que se mete a un sistema y la temperatura tiene que ver con la medida de esa energía que se mete en el sistema. Yo aquí le estoy presentando un ejemplo. A una olla que está cerrada, usted le coloca un fogón debajo y ese fogón está inyectándole energía a su olla, ¿vale? Y el hecho de que le mete energía a la olla hace que esa olla se caliente y la temperatura, por lo tanto, empiece a subir. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Y acá abajo les explico brevemente qué son las escalas termométricas. Resulta que la temperatura, lo que está acá, se mide en diferentes escalas. Se mide bien sea en grados Fahrenheit, en grados Celsius o en grados Kelvin. Existen esos tres tipos de escalas para medir la temperatura y existen diferentes mecanismos para que usted pueda cambiar un valor de una escala a otra escala. Aquí aparecen las diferentes fórmulas que utilizamos para
calcular el valor de una escala en otra. ¿Cómo así? Digamos que yo tengo un valor de temperatura que está en grados Fahrenheit, pero yo, que tengo un dato de temperatura que está en grados Celsius, y ese dato de temperatura necesito cambiarlo a grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces hay una fórmula que lo que hace es que me permite convertir esos grados Celsius a grados Fahrenheit. Aquí se las estoy presentando, es esta. La fórmula dice que grados Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en grados Celsius más 32. Entonces ustedes ahí lo único que hacen es multiplicar. Ustedes ya conocen la multiplicación entre fraccionarios. Es grados Celsius por este valor, 9/5. Ustedes incluso pueden dividir esto, pueden dividir 9 entre 5 y ahí les va a dar un valor numérico, y ese valor lo multiplican por grados Celsius y al resultado le suman 32. Lo mismo pasa aquí. Si usted quiere cambiar de grados Fahrenheit a grados Celsius, pues aquí está la fórmula. Es muy sencillo. De hecho, aquí en la parte de abajo les estoy poniendo a ustedes un ejemplo para facilitar la comprensión. Les estoy diciendo que imagínense que ustedes necesiten convertir 127 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Entonces vamos a buscar en la fórmula y resulta que esta fórmula nos sirve para transformar de grados Fahrenheit a Kelvin. 9/5 de la temperatura en Fahrenheit menos 32 más 273. Aquí está, de Fahrenheit a Kelvin. Miren, aquí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero es que reemplazamos en la fórmula. ¿Qué reemplazamos? La temperatura que me están dando. Aquí yo le estoy diciendo que necesito convertir 127 grados Fahrenheit, por lo tanto, aquí donde dice temperatura en grados Fahrenheit, lo intercambio con 127, que es el valor numérico. ¿Listo? Entonces, hago la resta, esta resta que está aquí adentro. La temperatura en Fahrenheit menos 32, que es lo que dice aquí en la fórmula, y eso tengo que multiplicarlo por 9/5. Aquí hacemos la operación de multiplicar. Resulta que 127 menos 32 es igual a 95. ¿Listo? Y ese 95 pues tengo que multiplicarlo por 9/5 y eso me va a dar un valor de 52.78 cuando multiplico estas dos cosas. Todo esto lo pueden hacer en calculadora si quieren, o si no pues lo hacen a mano también. Es fácil multiplicar. ¿Cómo es, profe? ¿Cómo es? ¿Cómo es que la multiplicación? Sí, señor. ¿En fraccionarios? No, que pasar eso a Fahrenheit. Ah, pues es que no. La idea es que usted tiene que pasar de Fahrenheit a Kelvin. Es al contrario, no es de Kelvin a Fahrenheit, es de Fahrenheit a Kelvin. Y aquí te estoy mostrando el procedimiento. ¿Miras? Bueno, una vez has hecho la resta de aquí, la multiplicación aquí, hiciste la resta acá, hiciste la multiplicación acá, ya tenés un valor de 52.78 y la fórmula dice que a este valor usted tiene que sumarle 273. Cuando usted lo suma, le va a dar un valor de 325.78. Eso quiere decir que en este caso llegamos a la conclusión de que 127 grados Fahrenheit equivalen a 325.78 grados Kelvin. Este mismo procedimiento se puede realizar en cada una de las diferentes fórmulas que le aparecen acá en la guía. De hecho, la idea en esta guía es que ustedes empiecen a hacer estos intercambios. ¿Listo? La actividad. Primer punto. Explique cuál es la diferencia entre el calor y la temperatura. Realice al menos un dibujo diferente al que aparece en la guía con el cual explique la diferencia. ¿Listo? Tiene que explicármelo y hacer un dibujo con el cual calor y temperatura queden claros. ¿Listo? Segundo, convierta 498 grados Kelvin a grados Fahrenheit. Presente su procedimiento. Siempre debe hacer su procedimiento. Profe, ¿y dónde encuentro eso? Pasar de Kelvin a Fahrenheit. Pues buscamos acá de Kelvin a Fahrenheit.
¿Listo? Siguiente. ¿A cuántos grados Celsius equivalen 127 grados Fahrenheit? ¿Qué tengo que hacer? ¿Intercambiar de qué grado a qué grado? ¿Quién me explica? ¿A cuántos grados Celsius equivalen 127 grados Fahrenheit? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué unidades a qué unidades, muchachos? ¿Qué unidad le estoy dando yo a usted aquí en la pregunta? ¿Cómo, profe? ¿Qué unidades le estoy dando a usted aquí en la pregunta? ¿Qué unidades? ¿De qué unidades les estoy entregando? Muchachos, lean. Lean esto. ¿Qué dice aquí? Lean esto. ¿Qué dice aquí? Por favor, alguien que lea esto. Alguien que lea esto que tengo subrayado. ¿Qué dice ahí? ¿A cuántos grados Celsius ¿A cuántos? equivalen 27 grados Fahrenheit? Listo. Ahí le estoy dando la información. ¿Sí o no? ¿Qué grados le estoy dando yo a usted? ¿Qué información le estoy dando yo a usted? ¿Qué unidades le estoy dando? 127 ¿127 qué? grados Fahrenheit. 127 grados Fahrenheit. Le estoy dando este dato a usted. ¿Qué le estoy pidiendo que usted me diga? ¿De cuántos grados Celsius equivalen a 127 grados Fahrenheit? Listo, perfecto. Le estoy pidiendo que usted me dé grados Celsius y yo a usted le voy a dar los grados Fahrenheit para que usted haga el ejercicio, para que usted haga la conversión. ¿Listo? Entonces voy aquí a la fórmula y busco una de las ecuaciones en donde me pidan cambiar de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Será que hay alguna ecuación que haga? Perdón, al contrario. Al contrario. De grados Fahrenheit, que son los que yo le estoy entregando, tiene que pasar a grados Celsius. ¿Será que hay alguna ecuación que pase de grados Fahrenheit a Celsius en esta tabla que le estoy entregando aquí? Sí, Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Sencillo, utilizo esta fórmula donde dice de Fahrenheit a Celsius y ya, la utilizo cuando termine de hacer la operación matemática que está aquí. Esta es la operación matemática. Cuando la termine de hacer, el resultado que me va a entregar son grados Celsius. Y eso es lo que le estoy pidiendo a usted. ¿Entendieron esta parte o está todavía muy difícil? ¿Entendido? no, profesor? ya lo entendí. Vale, perfecto. Eso es básicamente lo que le estoy pidiendo. Desde el punto 12 en adelante, todos los puntos van a ser iguales. Van a ser intercambio usted de una escala a otra. Aquí le estoy diciendo, la temperatura promedio de la superficie del Sol son 5.775 grados Kelvin. Expresa esta cantidad en grados Celsius. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Pasar de qué grados a qué grados? Me repite De Fahrenheit a Celsius. ¿De Fahrenheit, Santiago? Ah, no, pensé que me está diciendo la pregunta. ¿Cómo es? Primero, mira la pregunta. La temperatura promedio de la superficie del Sol son 5.775 Kelvin. Exprese esta cantidad en grados Celsius. Primera Pasar de pregunta. Kelvin a grados Celsius. Pasar de Kelvin a grados Celsius. Muy bien. Y acá abajo le estoy diciendo, ¿y en Fahrenheit? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? La pregunta es pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Ah, Ah, no, de grados Celsius a Fahrenheit. ah. Es que, ¿cómo es la pregunta, profe? Es que me estoy tan confundido, profe. Mire, es que en este caso no hay A pregunta. grados Celsius. A grados Celsius.
De grados Kelvin a grados... Es que en este caso no hay pregunta. En este caso lo que estoy haciendo yo es una petición. Que usted exprese, que usted haga. Bueno, no es imperativo porque no es una orden, pero es una petición. Le estoy pidiendo que exprese esta cantidad en grados Kelvin, que la exprese tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit. Eso es lo que le estoy pidiendo, que pase de Kelvin a Celsius y que pase de Fahrenheit a Celsius. Perdona, de Kelvin a Fahrenheit. ¿Listo? Kelvin a Fahrenheit, Kelvin a Celsius. Es eso simplemente. No es más. El procedimiento ustedes ya lo hacen. Aquí están las fórmulas. ¿Listo? Ustedes se van a dar cuenta pues que aquí aparece de Kelvin a Celsius y de Kelvin a Fahrenheit. Simplemente es cumplir ahí con las fórmulas. Bueno, profe. No es nada difícil. Y el punto del quiz, este punto del quiz, esto es lo que ustedes tienen que dar una hojita aparte y presentarme, bla, bla, bla. Imagina que quieres cocinar un pastel y en la receta dice que tienes que dejarlo en el horno por 20 minutos a 211 grados Celsius. Lastimosamente, el horno está en grados Fahrenheit y Kelvin. ¿Qué temperaturas deberías utilizar en estas escalas para hornear tu pastel? ¿Qué le estoy pidiendo que haga? ¿Cómo, profe? Lea. Este punto corresponde al quiz de fisicoquímica. Imagina que quieres cocinar un pastel y en la receta dice que tienes que dejarlo en el horno por 20 minutos a 211 grados Celsius. Lastimosamente el horno está en grados Fahrenheit y a grados... ¿Qué significa la K, profe? Kelvin. Kelvin. ¿Qué temperaturas deberías de utilizar en esta escala para hornear tu pastel? Realiza un dibujo para representar. ¿Qué tiene que hacer usted? La receta dice que tiene que ponerlo a 211 grados Celsius, pero su horno no tiene grados Celsius, tiene Fahrenheit y Kelvin. ¿Qué tiene que hacer usted? Tendría que ver cómo digamos, el horno solo representa en grados Fahrenheit. Entonces, espere. ¿Alguien más o solo Santiago está viendo clase? ¿Le doy clase personalizada a Santiago o qué? ¿Alguien más? Entonces tendría que representar los Fahrenheit. O sea, él va a contar los que tiene el Fahrenheit y al máximo, a lo máximo que llega el Fahrenheit para cambiar al otro grado. Y ahí podría sacarlo, el valor. No veo cómo. O sea, profe, digamos, un grado Kelvin Ajá. tiene, digamos, un ejemplo, ¿no? Que llega a los, tiene que llegar, llega nomás a los 100 grados Kelvin. Después de ahí pasa a ser de ese grado Kelvin a grados Celsius, digamos. Entonces, si, digamos, tiene 1000, tengo que decir cuántos grados, tengo que pasarlo de grados Fahrenheit a grados centígrados o Celsius. Al contrario, muchacho. Bueno, de Celsius a Fahrenheit. Eso es lo que tiene que hacer. O sea, ustedes me contó una historia toda rara para al final decirme la respuesta lo más breve posible. Eso es lo que tiene que hacer. Yo a usted le estoy dando grados Celsius. Lo que usted tiene que hacer es cambiar esos grados Celsius y pasarlos a uno de los grados que esté en el horno que voy a utilizar para hacer mi pastel. ¿En el horno será que hay grados Celsius? Pues no. Hay grados Fahrenheit y hay grados Kelvin. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambiar de grados Celsius a grados Fahrenheit, por ejemplo. Y después cambiar de grados Celsius a grados Kelvin. ¿Listo?
Una vez yo haga eso, pues yo ya sé cuántos grados Fahrenheit son los que necesito para que sean igual a 211 grados Celsius y sé cuántos grados Kelvin son necesarios para que sean igual a esos 211 grados Celsius. ¿Listo? Eso es lo que le estoy pidiendo. Y finalmente le digo que realice un dibujo donde usted represente para todas estas preguntas desde la punto 2 en adelante, tiene obligatorio, explícitamente, tiene que presentar mi procedimiento. Gracias por abrir el micrófono. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes o qué tal? ¿Todo está claro? ¿O todavía hay dudas? No, profe. Está clarísimo como el agua, ¿cierto? Y miren, es algo bastante corto, no hay demasiada lectura y aquí simplemente es ustedes se pongan en la tarea. Y aquí hay un ejemplo de cómo se hace. Aquí al final hay un ejemplo de cómo se hace. Aquí está el ejemplo. Simplemente es que ustedes lo hagan con sus propios valores. Aquí la idea es que usted se convierta en una persona competente que sea capaz de intercambiar entre los diferentes escalas termométricas. ¿Listo? Bueno, ¿hay dudas, hay inquietudes o todo está completamente claro? ¿No hay dudas? ¡Qué maravilla! Muchachos, aquí les estoy compartiendo entonces por el chat el enlace de la asistencia. Por favor, lo llenan y pues con eso damos por terminada la clase del día de hoy.